es la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para ti. Sabemos de que Cristo, ¿verdad?, es el que ha obrado y sigue obrando en nuestras vidas. Amén. Y debemos de darle siempre las gracias, debemos de darle siempre la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial porque Él es bueno. Amén. 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 Le decía a unas hermanas que nos visitaban ayer y a la familia, a mi familia, estábamos ahí, ¿verdad?, sentados platicando, y les decía, nosotros no sabemos muchas veces, no entendemos la magnitud, el poder, ¿verdad?, de lo que es la salvación, lo que Cristo vino a hacer a nuestras vidas, porque hablábamos de que como tenemos familiares que por más que se les habla de la palabra de Dios, por más que se ora, por más que se ruega, se ayuna, se suplica, no hay un cambio en ellos. Siguen en esa misma vida de pecado, siguen en esa vida de vicio y no cambian y no transforman. Y le decía yo a esta familia que nos visitaba, les decía, debemos de entender y darle gracias a Dios, no contentarnos porque aquellos no han llegado a los caminos de Dios, sino que darle gracias a Dios porque realmente Dios fue el que obró en nuestros corazones. Él fue el único, porque por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios esfuerzos, por nuestra propia voluntad, tal vez ni estuviéramos aquí. Tal vez no tuviéramos la salvación que hoy tenemos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque estábamos en esa vida de pecado. Y yo les decía, a mí me gustaba esa vida de pecado. Yo no quería salir de esa vida de pecado. Hasta que Cristo tocó mi vida y me transformó. Entonces realmente el que hace la obra en nuestros corazones es Cristo Jesús. No somos nosotros, no es nadie más. No es el vecino, no es la mamá, no es el papá. Es el Espíritu Santo el que obra en los corazones. Y tantos corazones endurecidos que hay hoy en día dentro de la familia, imagínense. Ahora, ¿cuántos hay allá afuera? Por eso les decía, no de contentarnos por eso, seguir clamando y rogando, suplicando por ellos, pero de darle gracias a Dios, porque a través de su Espíritu, a través de su Hijo Jesucristo, Él nos ha transformado, nos ha cambiado, amén, y tenemos esa salvación. El libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 1 al versículo 5. Empiezo yo en el versículo 1 y nos unimos todos en el versículo 5. Vamos a entrar y hacia la enseñanza. Le voy a pedir si puede ponerse sobre sus pies en reverencia siempre a la palabra del Señor. Hechos capítulo 12, versículo 1 a 5. ¿Lo tenemos? Amén. 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 Uno yo y luego ustedes en el 2 y nos unimos en el 5. Dice la palabra de Dios siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. ¿Y su pueblo dice? Amén. Amén. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiase. Y se proponía sacarle al pueblo después. Todos juntos el 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Padre Santo, que estás en gloria. Gracias, Espíritu Santo, por permitirnos, Señor, en esta hora reunirnos, Señor amado, un día más, Padre Celestial, en tu casa de oración, en tu santo templo, Padre Santo. Nos reunimos, Señor, a recibir más de ti, de tu palabra, Padre Celestial. Hemos venido, Señor, con corazones dispuestos a aprender más de ti, Señor Jesús. A través de tu palabra nos podemos acercar, Señor amado, a tu presencia. A través de tu palabra, Cristo amado, podemos conocerte más cada día, Cristo Jesús. A través de tu palabra nuestras vidas siguen siendo transformadas, Señor amado. Enséñanos a orar, enséñanos a clamar, a suplicar, Señor amado. Enséñanos a vivir cada día conforme a tu voluntad, Señor, conforme a tus mandamientos. Enséñanos, Señor, a apartarnos todos los días del mal, Señor, a no contaminarnos, Padre Celestial. Enséñanos, Cristo Jesús, a vivir una vida santa, una vida piadosa, Señor amado, una vida de amor y de fe, Padre Santo, una vida que sea agradable a ti, Cristo Jesús, que sea tu palabra, Señor, obrando en nuestros corazones. Ministra, Señor, a cada uno de mis
mis hermanos que tú has traído, Señor, en esta noche para recibir tu palabra. Llénanos de tu Santo Espíritu y que sea tu palabra iluminándonos en esta hora, Señor. Que salgamos de este lugar gozosos, llenos de salud, Padre Santo, fortalecidos y llenos de tu amor y de tu gracia. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, y amén. Puede tomar su asiento. Vamos a desarrollar, ¿verdad?, lo que es el mensaje de la palabra en esta hora. Mencionaba, ¿verdad?, que hemos estado aprendiendo, conociendo de las Escrituras en referente a la oración, al diálogo con Dios. Estuvimos viendo en la primera enseñanza cómo, ¿verdad?, en segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 14, el Señor le pide a su pueblo, nos pide a nosotros que nosotros aprendamos a humillarnos, a cómo humillarnos, cómo el Señor quiere que nosotros como pueblo nos presentemos ante de Él. En la segunda enseñanza estuvimos viendo el clamor y la súplica de Jonás, en el capítulo 2 de Jonás. Usted lo puede leer detenidamente en casa. Jonás tuvo que haber sido llevado a una situación difícil, a una situación, vamos a decir, al borde de la muerte. Es lo que estábamos analizando y aprendiendo, porque dice que él estuvo dentro de aquel pez que Dios preparó para que se lo tragara por 3 días y por 3 noches. Y él mismo exclamó, ¿verdad?, diciendo, Señor, ¿verdad?, que él estaba, dice, al borde, dice, del Seol. Él estaba cerca del Seol. En otras palabras, él estaba al borde de la muerte. Él estaba a punto de morir. Él sentía que ya no había vida, que ya no había esperanza en él. Y vimos cómo de ahí surge todo el capítulo 2 de Jonás, donde él empieza a clamarle al Señor, a pedirle perdón al Señor, empieza a ponerse a cuentas con Dios, y Dios en su misericordia hace que el pez vaya al tercer día, lo vomite a tierra, y Jonás obedece y va y lleva la palabra a la ciudad de Nínive, la cual Dios le había ordenado desde un principio que hiciera. Entonces, la oración, el Señor quiere que nosotros nos humillemos, que nosotros vengamos con corazones, ¿verdad?, arrepentidos, con corazones sencillos, pero también vemos de que a través de las circunstancias difíciles nosotros aprendemos a orar. Decía mi hermana Becky, ¿verdad?, decía, me pasa una tras otra, y así sucede muchas veces. Son pruebas. Son pruebas, exacto, que Dios quiere muchas veces que nosotros, a través de las pruebas, a través de las circunstancias difíciles, de las enfermedades, de los problemas, nosotros nos acerquemos cada día más y más a Él. Que la fe crezca. Correcto, que la fe crezca. No es porque Él no nos ama, no es porque Él no nos cuida, no es porque a Él no le interesa nuestra vida, no, es porque Él quiere que nosotros nos acerquemos más a Él. Claro, en esas pruebas, en esas circunstancias difíciles, Él va a moldear nuestro carácter, Él va a moldear nuestra persona, Él va a moldear nuestro diario vivir, Él va a quitar todo aquello que estorba, Él va a quitar todo aquello que no le agrada, nos va a hacer nuevas personas. Amén. Pero algo bien importante que debemos de entender de las pruebas es que hay que pasarlas. Amén. ¿Por qué le digo esto? Usted cuando envía a su niño o a su niña a la escuela y lo envía al primer grado, ¿qué espera del niño o de la niña? Que pase al segundo. Que pase al segundo. ¿Y después del segundo? El tercero, cuarto y así, ¿verdad? Sucesivamente. Lo mismo es Dios con nosotros. Él nos manda una prueba, pero ¿qué pasa si no la pasamos? No podemos pasar. No podemos pasar, no podemos subir, no podemos crecer. No puede haber un cambio muchas veces en nosotros y quedamos en un mismo nivel. Por eso es importante discernir, entender lo que Dios está haciendo. Entonces, en lugar de quejarnos en medio de la prueba, en lugar de culpar a medio mundo, en lugar pues, ahí sí como dice, patalear, llorar y hacer lo que hacemos muchas veces, jalarnos el pelo o desquitarnos con el cónyuge o con los hijos, mejor digámosle, Señor, ¿qué quieres que aprenda? ¿Qué quieres que yo haga? Por eso es que es importante el diálogo, la oración en la vida del cristiano, en nuestra vida. Debemos de alimentarnos todos los días de la palabra, debemos de alimentarnos todos los días a través de la oración. La comunión con el Señor debe ser nuestro pan del diario vivir, porque es necesario que nosotros estemos en esa comunión, en esa relación íntima con nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. Ahora, para empezar el tema de esta noche, tenemos aquí el relato de Jacobo, que dice fue muerto por causa de Herodes. En aquel entonces había persecución a la iglesia. En aquel entonces los judíos no estaban contentos, pero también habían muchos otros grupos, pueblos paganos, sectas que se levantaban en contra de los cristianos.
Y dice que Herodes, dice en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Ahí nos podemos dar cuenta de que los apóstoles, los discípulos del Señor Jesucristo, tuvieron que padecer hasta el punto de morir por causa del Evangelio, por amor a Jesucristo. Y dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. O sea, habían planes de destruir, habían planes de matar al apóstol Pedro, como lo había hecho con Jacobo. Y eso es lo que el enemigo siempre va a querer. Él va a querer siempre obstruir la obra de Cristo. Él siempre va a querer detener lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Analicemos algo en el versículo 4. Dice que habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel. ¿Será que uno cuando lo meten a la cárcel, será que uno tiene la libertad de hacer lo que uno quiere? No. ¿Verdad que no? No. Por eso es el propósito de que lo encarcelan a uno, lo ponen tras las rejas. Pero le quitan la libertad a uno. Pero analice esto, escuche lo que dice. Entregándole, ¿a qué dice? 4 grupos. A 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Imagínense, no solo preso, sino que también le puso 16 soldados alrededor. Más que al Chapo. Más que el Chapo, dice el hermano. Eso es lo que el enemigo quiere hacer. Él quiere, mire, él quiere oprimirnos, él quiere encarcelarnos, él quiere encadenarnos, él quiere tenernos atados para que nosotros no nos podamos mover con libertad, para que nosotros no podamos hacer lo que a Dios le agrada. Bienvenida, hermana, qué bueno que llegó. Mencionó que salía a las 7 de trabajar, ¿verdad? Gloria a Dios, lo bueno que llegó. Bienvenidos mis hermanos también que se están agregando. Bienvenidos a la casa del Señor, pasen adelante. Amén, gracias. Gloria a Dios, llegaron a lo mejor del servicio que es la palabra del Señor. Sí, amén. Amén. Buenas noches. Entonces, bendiciones a todos. el enemigo quiere mantenernos oprimidos. El enemigo no va a querer que usted se levante. El enemigo no va a querer que usted predique. El enemigo no va a querer que usted se santifique. El enemigo no va a querer que usted sirva a Dios. El enemigo no va a querer que nosotros caminemos de la manera que a Dios le agrada. Tenemos la lectura bíblica en Hechos 12, del 1 al 5 para empezar. Hechos capítulo 12, versículo 1 al 5. Estamos hablando del poder de la oración. Es el tema, ¿verdad?, que hemos estado desarrollando los días miércoles. Entonces, lo puso en la cárcel. Herodes lo mandó a la cárcel a Pedro y lo puso con 16 soldados. Yo me ponía a meditar en esto y decía, no solo encarcelado, sino que todavía sobre de esto, le pone 16 soldados alrededor. Me imagino que los soldados tenían que haber estado armados. No fácilmente se iba a escapar Pedro. Entonces, a lo que quiero que lleguemos con esto, que nosotros pensemos en esto, ilustremos en esto un momento, es de que cuando el enemigo viene a oprimirnos, cuando el enemigo quiere detenernos, no lo va a hacer de una manera suave, sino que él va a usar todo su poder, él va a usar todas sus fuerzas, toda su capacidad, según su mente, para detenernos. Porque eso es lo que está ilustrando aquí. 16 soldados, imagínense, armados contra un solo discípulo del Señor Jesucristo. Y encerrado. Y ahora pongámonos a pensar, ¿qué arma traía el apóstol Pedro? ¿Nos hemos puesto a pensar? La palabra de Dios. La palabra de Dios, esto. La espada del Espíritu, la más poderosa, imagínense. Y traía el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es la misma fuerza, el mismo poder de Dios manifestado en la vida del ser humano. Ahora, esto no lo sabía Herodes. El enemigo siempre va a usar. Recuérdense que también el mismo Herodes quiso usar, ¿verdad? En aquel momento cuando el Señor Jesucristo iba a nacer, o nació mejor dicho, él quiso usar su autoridad como rey para mandar a matar al Señor Jesucristo, porque él no quería que aquel niño naciera, mucho menos que creciera, para que no se cumpliera el propósito de Dios. Y él mismo, con su autoridad como rey, él envió a matar a todos los niños, dice, menores de 2 años. ¿Por qué? Que él quería detener lo que Dios iba a hacer, a través de Jesucristo. El enemigo siempre va a usar al hombre, a la mujer que se deje usar, y muchas veces hasta hombres y mujeres con autoridad y con poder. Porque eso es lo que era Herodes. Herodes representaba un rey, representaba un hombre de autoridad, un hombre de poder. Y eso es lo que el enemigo estaba usando. Ahora, con esa autoridad y con ese poder, dice, ahora lo apreso.
ya no se va a predicar el evangelio, está seguro en la cárcel, de aquí no se me va a escapar, de aquí no va a salir. 16 hombres rodeándolo, imagínense, yo creo que con uno o dos que me pusieran a mí yo no pudiera levantarme. Pero ahora imagínense 16 hombres alrededor, pero todo pasa con un propósito, ¿verdad? Como lo dice Romanos 8:26, ¿verdad? Que los que amamos a Dios, todas las cosas, dice, obran para bien. Un propósito, el cual Dios va a cumplir, el cual, por el cual Dios permite la situación. Porque me pongo a meditar y pensemos en esto por un momento. En una cárcel, con 16 hombres armados, soldados, rodeados, asegurados, para que no nos movamos. Ahora, piense usted en esto. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en una circunstancia como esta? Tal vez no en cárcel, ¿verdad? Tal vez no con guardias así rodeándonos, pero me refiero a la opresión, ¿verdad? Al ataque del maligno. Me refiero a lo que el enemigo, ¿verdad? Muchas veces viene a hacer a nuestras vidas. Que nos sentimos, ¿verdad? Muchas veces que, como dice, ya no podemos ni siquiera respirar. De tan grave que es la situación, tan grave que es el problema, tan grande que es la angustia. Pero ¿quién es el culpable de esto? Muchas veces es el mismo maligno, el mismo enemigo. Él quiere oprimirnos, él quiere mantenernos, como dice, bajo la planta de sus pies. Pero recordemos que Cristo Jesús venció en la cruz de Calvario. Y Él lo puso, déselo fuerte porque es para el Señor. Él venció a la muerte y venció al mismo Satanás. Y Él es el que lo tiene bajo la planta de sus pies. Ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer usted y yo? Creer a esta palabra. Creer a las promesas del Señor, saber que en Cristo nosotros tenemos la victoria. Él puede mandar a poner 100 soldados alrededor de nosotros. Él le puede poner un ejército enfrente. Pero si Cristo está con nosotros, nosotros vamos a salir adelante. Nosotros vamos a salir triunfantes. Nosotros vamos a seguir conforme al propósito de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros creamos. Que nosotros confiemos en el poder que Él tiene para obrar en nuestras vidas. Herodes dijo, de aquí no sale. Los soldados habían dicho, de aquí nadie sale, ¿verdad? De aquí no hay escapatoria, no hay salida, de aquí nadie sale. Pero veamos el versículo 5. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero, dice que, la iglesia, ¿hacía qué? Oración por él. Sin cesar oración a Dios por él, imagínense. Dice, pero, ahí está un pero la iglesia hacía sin cesar, dice, oración a Dios por Pedro. O sea que había un pueblo, había un remanente, había un grupo, el cual estaba clamando por la vida de aquel hombre. Ahora, ahí nos vamos a detener porque ese es un punto bien importante. Usted y yo tuvimos, como les explicaba hace un momento, hemos tenido el privilegio de haber sido liberados, de haber sido puestos en libertad del pecado, de la muerte, de las tinieblas, de los vicios, de los malos caminos, de las malas amistades. El Señor nos libró, nos apartó, nos sacó de esa vida que a Dios no le agradaba. Ok, nosotros tenemos ese gran privilegio y debemos reconocerlo todos los días. Ok, pero ahora hay familiares, hay personas, hay hijos, hay primos, hay sobrinos, hay suegros, hay suegras que todavía están en esa vida de pecado. Que nosotros lo vemos y nosotros entendemos que se encuentran como estaba Pedro. Se encuentran, ¿verdad? Rodeados por el maligno, oprimidos por el maligno, oprimidos, atados por el mismo Satanás que no quiere dejarlos en libertad. Pero mire, dice que había una iglesia, pero la iglesia dice, hacía, escuche que la palabra dice, sin cesar. ¿Qué quiere decir sin cesar? No paraba. Constante, que no paraban, perseveraban en la oración. Y eso es lo que el Señor nos está hablando en esta noche. Que usted y yo que hemos alcanzado salvación, que usted y yo que hemos sido liberados del pecado, que usted y yo que vivimos una vida libre de pecado, de tinieblas, que aquello que no le agradaba a Dios está en nosotros. Ahora es nuestro deber de seguir clamando, dice, sin cesar por nuestros seres queridos, por los vecinos, por el jefe de trabajo, por los compañeros de trabajo, por aquel borracho, prostituta que miremos en la calle. Es nuestro deber, es nuestro trabajo estar intercediendo, clamando cada día por cada uno de ellos. Hay necesidad. Y no seamos egoístas, no solo pidamos solo por nuestra familia. Claro, es lo primero que se nos viene a nuestra mente. ¿Por qué? Porque el sentimiento, el amor, ¿verdad? Que se siente por el familiar, uno clama por ellos. Y eso es bueno, sigamos clamando. Yo estoy aquí parado por misericordia de Dios primeramente y por oraciones de mi mamá. ¿Verdad? Porque ella empezó a clamar, ella empezó a pedir, ella empezó a suplicar para que yo fuera salvo, para que yo fuera libre de las tinieblas. Y así entramos toda la familia nuevamente a los caminos del Señor. Entonces dice que había una iglesia que hacía, dice, sin cesar oración a Dios por él. Sin cesar. Aunque usted lleve 3 meses,
6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Hay un hermano, ¿verdad? Que tuvimos el privilegio, ¿verdad? De que él viniera con su hermano a ayudarnos a arreglar un poco las paredes aquí y a pintarlo de cómo se encontraba. Y él da su testimonio, que dice que él tiene, no me acuerdo exactamente, pero es más o menos alrededor de 17, si no es que son 18 años, pidiendo por la salvación de su madre. Y le digo yo, hermano, siga pidiendo, siga clamando, siga suplicando, porque todo es al tiempo de Dios. Nosotros podemos decir, pero bueno, es que yo he pedido, yo he clamado, yo he orado y nada pasa. Pero no debemos de parar. Dice que la iglesia estaba orando sin cesar. En ese momento sí, pero constantemente ellos oraban por las necesidades que había en aquel entonces de la iglesia en general. Nosotros debemos de aprender a orar en todo momento y a toda hora. Aunque usted esté en el trabajo, aunque usted vaya en el autobús, en el carro. Pero yo sé que es bonito muchas veces encender el radio, ir escuchando tal vez una predicación o alabanzas, pero por momentos a mí me gusta también apagar el radio. El otro día llevaba a mi hijo que va a la escuela hasta el otro lado de la ciudad y iba platicando con él, lo dejé en la escuela y ya venía yo solito de regreso y iba a encender la radio para escuchar alabanzas. Pero algo me dijo, no lo hagas, no lo encendí. Y empecé a hablar con Dios, empecé a dialogar con el Señor. Y eso es lo que Dios quiere que haga, porque muchas veces andamos corriendo, andamos de aquí para allá, y una alabanza, o que me habló el hijo, o que me habló el esposo, me habló el fulano, y nunca, muchas veces nos detenemos a darle tiempo a Dios durante el día para dialogar, para hablar con Él. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros hablemos y poner las necesidades como lo vamos a hacer en esta noche y suplicar y rogar por ellas. Pero Dios quiere que el diálogo, que la comunión, que la oración sea constante. Por eso dice que ellos hacían oración, dice, sin cesar, o sea, sin parar. De igual manera nosotros nos vamos de aquí, vamos orando. Llegamos a la casa orando, nos levantamos orando. ¿Qué es la oración? Hablar con el Señor, dialogando con el Señor. Dios quiere que en todo momento, para todo, nosotros le tomemos en cuenta. Eso es lo que a Dios le complace. Cuando usted se levanta y usted planea todo su día o toda su semana y no toma en cuenta a Dios, ¿cómo cree que se siente Dios? No le agrada. Él quiere que nosotros le tomemos en cuenta todos los días, que nosotros hablemos. ¿Perdón? Él está con nosotros siempre. Amén, su Espíritu está con nosotros. Entonces, Él quiere que nosotros de igual manera le tomemos en cuenta y hablemos con Él. Ahora, dice que había una iglesia que hacía sin cesar oración a Dios por Pedro. Y eso es lo que debe de existir siempre en nuestras vidas, la oración. Debemos de ser una iglesia de oración, que clamemos por las necesidades, que clamemos por el necesitado. ¿Cuántos indigentes, homeless, como se le conoce en inglés, hay aquí en la ciudad de Las Vegas? Son miles, son miles. ¿Cuántas prostitutas, vamos a decir, en la calle de Las Vegas Boulevard, del Street? ¿Cuántos drogadictos? ¿Cuántos borrachos? Imagínense, cuánta necesidad hay por todo el mundo. Y le vuelvo a repetir, es bueno pedir por nuestros familiares que se encuentran muchas veces en esa condición, pero pidamos por aquellos, ¿verdad?, que no han sido liberados, que no han sido libres. Usted y yo ya tuvimos esa dicha, esa gracia, ese privilegio. Ahora pidamos. Ahora vamos a pensar en los presos. ¿Cuántos presos hay aquí en el estado de Nevada? ¿Cuántas cárceles hay? ¿Cuántas prisiones? ¿Cuántos centros de detención? ¿Cuántas personas están presas? Muchas veces tal vez no tenemos la capacidad de poder ir a visitarlos, pero sí podemos hacer una oración por ellos. Y eso es lo que Dios quiere, que oremos por ellos. Tal vez usted tiene familiares en la cárcel. Oremos por ellos, clamemos por ellos para que Dios tenga misericordia de ellos. Mire, ahorita fueron 3 semanas que cerraron la cárcel por completo, quitaron toda la prisión a donde voy a predicar, quitaron todos los privilegios que tienen los presos, hasta de ir a la iglesia. Les quitaron los privilegios de llamadas por teléfono, les quitaron los privilegios de visitas, todo tipo de actividad. Y eso incluye también reunirse en la casa de oración. 3 semanas. Logré ir una semana y el pastor de ahí de la cárcel me dijo, yo le dejo saber, hasta próximo aviso. Apenas me habló hace rato, ahorita van otras 2 semanas más que todavía los tienen cancelado todo.
Dice que hay mucho movimiento ilegal, hay muchas cosas que no están bien. Pero yo lo estoy entendiendo más que todo también como oposición del enemigo. Claro, que ellos tienen también la libertad en su celda de leer la palabra, de orar, de cantar. Pero no hay nada nuevamente como venir a la casa de Dios y gozarse con los que se gozan, dice la palabra. Ellos, si ustedes vieran, ellos son como un grupo de 60, 70 hombres que llegan ahí. Y van vi a un muchachito que parecía como mi hijo, tal vez de 15 años, tiene 20 años, pero así delgaditito, americano, pero parecía como un niño de 14, 15 años, bien delgaditito, y está un ancianito que llega como de 85 años hasta con su andadera, ahí va, es el último de la línea, de los 70, 60 que vienen, porque apenas se puede caminar. Entonces, allá hay desde jovencitos, de 18, 19 años, porque ya 18 para arriba los consideran adultos aquí en este país. Desde 18, 19 años hasta de 80, 85 años llegan ahí. Y usted viera el gozo, la alegría con la que ellos llegan cuando llegan a la casa de oración. Claro, no todos como siempre, pero la mayoría llegan con un gozo, con un deseo de escuchar la palabra, de cantar alabanzas, de estar en la presencia del Señor. Y eso es lo que yo me ponía a meditar. Digo, bueno, eso es lo que la iglesia debe de hacer. Así como ahorita que está habiendo oposición del maligno, porque como dicen, ¿verdad? Por pecadores pagan justos, como dicen muchas veces. Tal vez aquellos que están vendiendo la droga, tal vez aquellos que están, ¿verdad? Metiendo contrabando y haciendo cosas que no deben. Por ellos, los que no están haciendo nada malo, están también siendo perjudicados. Nosotros como iglesia, entonces, yo le pido y le ruego que durante la semana lleven oración a esa necesidad para que las puertas se abran nuevamente, porque ahorita no está entrando nadie a la prisión, no están dejando entrar a nadie. Entonces ellos necesitan de la palabra, ellos necesitan de aquella iglesia donde ellos se reúnen, ellos necesitan de estar en esa comunión con el Señor. Llevemos en oración esa necesidad para que el Señor abra esas puertas nuevamente, porque no soy solo yo, los servicios son de martes a sábado y cada día llega un predicador diferente a llevarles palabra, porque son diferentes grupos también, no a los mismos, sino que a cada grupo diferente. Pero ahorita a ninguno se le está permitiendo, de ninguna unidad están recibiendo mensajes de la palabra del Señor. Continuamos leyendo en el versículo 6. Dice, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Escuchen, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. O sea, ya supimos que Pedro estaba preso, estaba rodeado de 16 soldados, pero también dice que estaba encadenado. O sea que se quería asegurar de que ahí no iba a escapar, lo que le decía hace un momento. Dice, y he aquí que se presentó, ¿quién dice? Un ángel. ¿De quién? Un ángel del Señor. Y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Cuando el enemigo viene a oprimirnos, cuando el enemigo viene a atacarnos, cuando el enemigo viene a amedrentarnos, cuando el enemigo quiere tenernos hasta lo más vil y despreciados, nos quiere tener atados, amarrados, para que nosotros no nos movamos y no hagamos la voluntad de Dios. Aquí fíjese, escuche lo que dice que vino un ángel, se presentó un ángel del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué se presentó el ángel del Señor? Dios lo mandó. ¿Pero por qué? Porque era un hombre justo el que estaba allí. Para Correcto. darle fortaleza. Para darle fortalecimiento. Para darle fortalecimiento. Liberar. Pero acabamos de estar hablando de algo antes de esto. Pues la oración del pueblo. La oración de la iglesia, la oración El del poder de la pueblo que oración. estaba orando, el poder de la oración que estaba cesar. orando. Dios respondió y envió a aquel ángel. ¿Sí se da cuenta cómo Dios responde a las oraciones del justo? La oración del justo dice que puede mucho, dice el apóstol Santiago. Por eso es necesario que nosotros clamemos, oremos, supliquemos. Las oraciones fueron respondidas de la iglesia. Y llegó aquel ángel, dice, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y eso es lo que nosotros vamos a ver, el poder de Dios. Cuando usted y yo oramos, cuando usted y yo clamamos al Señor, vamos a ver el poder de Dios obrando
en aquellos que lo necesitan. Aquellas cadenas, aquellos vicios, aquellas malas amistades, aquellas malas costumbres, todo aquello que no le agrada a Dios, no solo en nosotros, sino que en el prójimo, en el familiar, todo eso va a caer. ¿Por qué? Por causa de la oración. Porque Dios está escuchando la oración de su pueblo. Dios está escuchando la oración de los santos, de los justos. Dios envía ángeles. ¿Para qué? Para que rescaten, para que salven, para que liberen a aquel que se encuentra oprimido. Eso es lo que la palabra nos está diciendo. Y dice entonces en el versículo 8, le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y todo lo que el pueblo y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Ahí nos vamos a detener un momento, porque me llamaba la atención como dice que el ángel llegó y tocó a Pedro, le habló a Pedro, lo despertó, y dice que Pedro obedeció al ángel y empezó a caminar con el ángel, y pasó, dice, la primera puerta, y pasó la primera guardia, perdón, y la segunda guardia, y salió hasta las afueras de la prisión, de la cárcel, imagínense. Pero Pedro dice que él creía que estaba viendo una visión, que tal vez era un sueño. Ahora, ¿qué estaba haciendo Pedro cuando llegó el ángel? Durmiendo. Estaba preocupado, estaba angustiado, estaba llorando. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Dice que estaba durmiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que él estaba en paz y tranquilidad de Dios, que Dios nos da esa paz y esa tranquilidad. Aunque así el enemigo se levante, aunque así el enemigo quiera oprimirnos, aunque así el enemigo mande aquel ejército, aunque así el enemigo nos quiera encadenar, nos quiera atar las manos, los pies, nosotros debemos de descansar en el Señor. Porque no quiere decir que Pedro estaba de flojo, no, él estaba descansando en el Señor. Herodes, según que al siguiente día lo iba a matar igual que Jacob, a espada, lo iba a decapitar. Pero mire Pedro, él estaba tranquilo. ¿Será que así nos ponemos nosotros cuando estamos en medio de una circunstancia difícil? ¿Descansamos en el Señor? Hemos aprendido a confiar. Señor, yo confío en ti, yo sé que tú tienes el control. Ya no damos vueltas de un lado a otro lado de la cama, ¿verdad que ya no? Ya no, gloria a Dios, ¿verdad? Porque ya el Señor nos cambió, porque antes sí, no podíamos ni dormir, y nos levantábamos, y nos íbamos a la barra, o nos íbamos con los amigos, o en el teléfono toda la noche pidiendo consejería, y mira, ¿y qué hago? Y mira el otro, y toda la noche en el teléfono, y buscábamos de una manera y de otra. Ahora ya no, ahora Señor, yo en tus manos estoy, en ti descanso, en ti reposa mi alma. Nos acostamos, le damos gracias al Señor y descansamos y le ponemos la situación al Señor en las manos. Yo he aprendido eso, yo no sé usted, pero yo he aprendido a confiar en el Señor. Y le digo, Señor, estamos en tus manos. Algo que he aprendido es de la oración que hablábamos en la primera enseñanza, la oración de Ana. Ana, cuando pidió el hijo, lo pidió no para ella, lo pidió para Dios, para ofrecérselo a Dios. Y algo que yo he aprendido a través de esa enseñanza de Ana, cuando ella pidió un hijo, no para ella, sino para ofrecérselo a Dios, he aprendido de que si nosotros pedimos, y la Biblia lo dice, si nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, no para nosotros, sino que para Dios, Dios se complace. Y Dios responde la oración. Y debemos de aprender a pedir no todo el tiempo solo para mí, para nosotros, para mi familia, para mis hijos. No, pedir para los demás también, pedir para el reino de Dios, pedir para la iglesia, pedir para los hermanos, pedir para los necesitados, pedir para los presos, para todos aquellos que se encuentran en necesidad, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de aprender a pedir para Dios. Ahora, Pedro estaba tranquilo, descansando, llegó el ángel, lo despertó, él salió afuera en libertad y él todavía no sabía ni siquiera lo que estaba pasando. Así es el poder de Dios, así obra Dios. Cuando menos nos lo esperamos, mire, de frente de aquellos guardias, las puertas de las cárceles se le abrieron, las cadenas se le cayeron y él fue libre. Eso es lo que Cristo viene a hacer a nuestras vidas. Y si nosotros, déselo fuerte, porque para el Señor, aleluya. Entonces dice el versículo 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Qué estaban haciendo? Orando. Orando nuevamente, escuche.
En el versículo 5 dice que la iglesia estaba orando sin cesar. Pedro ya estaba en libertad y llegó a la casa de Marcos, dice, de la madre de Marcos. ¿Y qué dice que estaban haciendo? Orando. Orando. ¿Se da cuenta? ¿Cómo es necesario que nosotros estemos en esa constante oración, clamando, pidiéndole al Señor? Porque ellos estaban pidiendo por Pedro y Pedro ya estaba libre. Y ellos sin saberlo, pero ellos seguían orando. Así obra Dios. En cuanto menos nosotros lo esperamos, en cuanto menos nosotros, ¿verdad?, vayamos a creer que Dios ha obrado, Dios ya lo ha hecho. Amén. ¿Qué es lo que pide de nosotros? Confianza. Que nosotros tengamos esa tranquilidad, que descansemos, que reposemos en Él. Ya la obra ya había sido hecha, ya el milagro ya había sido hecho. Pedro ya estaba libre, pero la iglesia seguía orando. Ellos ni siquiera se lo esperaban. De igual manera usted y yo, sigamos clamando, sigamos pidiendo, sigamos suplicando. Cuanto menos nos lo esperemos, Dios ya ha hecho la obra. Y nosotros tal vez ni cuenta nos vamos a dar, pero Dios ya obró. Ya todo está en las manos de Dios. Él ya hizo lo que tenía que hacer y nosotros podemos estar tranquilos. Eso es lo que la palabra nos está enseñando. Él salió libre y la iglesia ni en cuenta. Ellos seguían clamando, pero Dios ya había obrado. Así obra Dios. En cuanto menos nos lo esperamos, Dios ya ha obrado en nuestras vidas. Amén. Amén. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, que no he conocido a ninguna hermana o a ninguna pareja que le ponga una hija ese nombre Rode, ¿verdad? Porque siempre andamos buscando nombres bíblicos, pero ese es el que nunca he escuchado. Dice, salió una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, ¿qué dice que hizo? No abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel, dése cuenta. La iglesia estaba clamando, suplicando, pidiendo. La muchacha lo ve, como dice, en carne y hueso, lo ve en persona y sale corriendo de la emoción y deja al pobre Pedro allá afuera. Y imagínense que hubieran venido los soldados, ahí lo dejan abandonado, pero llega adentro y dice que los hermanos dicen que le dijeron, está loca. Y así actuamos nosotros muchas veces, cuando nos dan un consejo, cuando alguien nos ha estado ayudando a orar, a ayudar por una necesidad, y muchos dicen, que está loca ese hermano, o está loco ese hermano, cree que así es de fácil, pero sí, ¿por qué? Porque tiene fe, porque sabe de que Dios puede obrar, sabe que Dios puede hacer el milagro. Y dice entonces en el versículo 15, y ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos, o sea, sorprendidos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Miren lo que hizo Pedro. Pedro no solo vino a presentarse para que la iglesia, para que los hermanos vieran el poder de Dios que había obrado, sino que también les dice, vayan y testifiquen. Díganles a los hermanos, aquellos que tal vez que pensaron que yo no iba a salir, aquellos que pensaron que tal vez yo iba a morir el día de mañana, díganles que estoy libres. ¿Verdad? Y muchas veces así pasa. Hay hermanos dentro de la iglesia, dentro de la congregación, que no van a creer que usted puede salir adelante. No van a pensar que Dios lo puede liberar. Van a pensar que tal vez Dios no puede quitar esas cadenas en su vida. Van a pensar o van a decir que su familia no puede cambiar. Van a decir y tantas cosas, pero Dios les muestra lo contrario. ¿Cuándo? Cuando nosotros creemos a Dios, amén, cuando nosotros le obedecemos a Dios, amén, Dios les muestra lo contrario. Que si nosotros creemos en Cristo, su poder actúa en nosotros, en nuestra familia y en todo lo que tenga que ver con nosotros. Entonces los hermanos pueden ver que el poder de Dios, así como ha obrado en ellos, también va a obrar en mí y en mi familia. Pero solamente tenemos que creer y tenemos que orar. Tenemos que suplicarle al Señor. La iglesia fue lo que aprendió a hacer. Aprendió a orar. Me gusta mucho el libro de los Hechos porque habla de aquella iglesia ferviente, aquella iglesia que buscaba de Dios, aquella iglesia, ¿verdad?, llena del Espíritu Santo, que se manifestaba el poder de Dios, se miraban los milagros, los prodigios, las señales, todo lo que Dios hacía a través de su Espíritu Santo, lo podemos ver en la iglesia, ¿verdad?, en lo que es la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos. Y esa es la iglesia que usted y yo debemos de ser en hoy en día. Debemos de ser esa iglesia ferviente, buscando de Dios, obrando a través del Espíritu, clamándole al Señor, dejando que sea el Señor el que obre en nuestras vidas. Dice que ellos no miraban por la necesidad de cada uno, sino que miraban por la necesidad de todos.
¿verdad? De que cada cual tenía, y así debemos de ser nosotros. ¿Cuánta iglesia hoy en día ve solo por lo suyo y lo mío y nunca se preocupan por el prójimo? No, la palabra nos enseña que debemos de ver por las necesidades de los otros, de los mismos hermanos en la fe. Debemos de preocuparnos. Si uno llora, hay que llorar con aquel que llora. Si uno se goza y se ríe, hay que reírnos con aquel que se está riendo, ¿verdad? Si uno está en victoria, hay que estar en victoria también. Si el otro está, ¿verdad?, oprimido, se siente triste, uno también tiene que sentir aquel mismo sentimiento, claro, siempre alentándolos, siempre animándolos, ¿verdad?, a salir adelante, pero uno también tiene que sentir el mismo dolor, el mismo gozo, la misma alegría que los hermanos en Cristo sentimos. La palabra dice que somos un solo cuerpo en Cristo Jesús, y que si un miembro del cuerpo se duele, dice que todo el cuerpo se duele. Así es que como iglesia aprendamos a practicar la oración, aprendamos a mantenernos en comunión con el Señor, aprendamos a pedir por las necesidades de los otros. Sí, llevar en práctica la empatía. Amén. La empatía es sentir el dolor ajeno. Correcto, sentirse. El Señor Jesucristo manifestó siempre, ¿verdad?, esa piedad, esa misericordia, ¿verdad?, por el prójimo, por el necesitado. De igual manera tenemos que ser nosotros. El Señor nos está hablando, amada iglesia, que debemos de mantenernos en oración. Así es que no cesemos de orar. Clamemos, hay mucha necesidad. Si usted está bendecido, si usted tiene trabajo, si usted tiene salud, si usted tiene los biles al día pagados, gloria a Dios, dele gracias al Señor. Pero si verá, usted ve que el hermano, la hermana, el cuñado, la cuñada, el primo que está pasando necesidad, pues también oremos, clamemos, y si podemos ayudarles, ayudémosles a los que necesitan. ¿Verdad? No solo que porque nosotros estamos bien, vamos a estar contentos, y aunque el mundo se caiga por un lado, no, debemos de siempre ver las necesidades los unos de los otros, ¿verdad? Nuestro hermano Juanito, ¿verdad?, me comentaba mi hermana Claudia que está enfermo. También lo vamos a poner en oración en las necesidades de esta noche, ¿verdad? Y así cualquier otra necesidad que haya, vamos a clamar en esta noche, que es lo que la palabra del Señor nos ha hablado, nos ha enseñado, a pedir por las necesidades. Pida por usted mismo, sí se puede hacer, la Biblia nos enseña, pero también acordémonos de los demás, acordémonos de las necesidades de los otros. Hay personas, hay familias que, le digo por experiencia en la prisión, hay presos que ellos se han acercado a Cristo y ellos ahora buscan, ¿verdad?, de la presencia de Dios, y ellos anhelan más del Señor, pero tristemente sus familiares, sus esposas, sus hijos, su madre y su padre no quieren nada con Dios. Y es triste porque ellos han aceptado a Cristo, los desprecian y los abandonan y los dejan ahí en la prisión. Entonces, sin que nadie vea por ellos, pero tienen, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, que es lo que ellos necesitan. Tienen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en su corazón. Tienen la paz espiritual, tienen la paz de Dios. Pero así como estos hermanos, ellos necesitan de esa oración, porque mira cuánto preso me ha tocado conocer ahí, que no tienen a ningún familiar, no tienen a ninguna amistad aquí en la ciudad de Las Vegas. No tienen nadie que les visite, nadie que les escriba, nadie que les dé una llamada de teléfono, nadie que les deposite $1. No tienen nada, no tienen a nadie. Pero yo siempre les digo, tienen a Cristo en su corazón, es todo lo que necesitan. No necesitan nada más. Y ellos no han llegado a entender, pero de todas maneras es bueno, ¿verdad?, que ellos también reciban el apoyo de la iglesia, las oraciones, que ellos sientan ese fortalecimiento, porque esto es lo que los hace seguir adelante. Muchos de ellos me dicen, yo quisiera que mi esposa, porque la mayoría, pues bueno, todos son hombres, quisiera que mi esposa y mis hijos, dice, se acercaron a Cristo, conocieran a Cristo, dice, para que ellos puedan sentir lo que yo siento ahora dentro de mí. Y le digo, a su tiempo Dios va a responder. Usted siga orando, siga clamando y siga obedeciendo al Señor. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Bueno, es lo que nos enseña la palabra, ¿verdad? Es lo que nos enseña el Señor, a que nosotros confiemos en Él. Hablábamos con mi tío anoche, precisamente nos visitaba, y él decía, es que cuando uno se mete con las tinieblas, dice, si uno se relaciona con las tinieblas, dice, le pueden hacer daño a uno, dice. Y muchas veces, dice, si uno, dice, muestra ese miedo, dice, podemos, dice, también ser afectados por las tinieblas. Pero yo le explicaba bíblicamente que la palabra nos enseña y nos dice que el ángel de Jehová, dice, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero ¿de quién dice? De los que le temen, los que temen a Dios. Y le explicaba a él que es importante que nosotros entendamos de que si nosotros vivimos una vida agradable a Dios, en obediencia a Dios, en santidad, no debemos de tenerle miedo a las tinieblas. Ni al mismo diablo le decía. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una vida santificada, una vida de obediencia. Porque él decía, la fe es la que obra. La fe, digo, sí, la fe obra,
pero la obediencia es la que Dios pide, porque cuando uno vive en pecado, la misma conciencia lo va a acusar a uno, y cuando le quieren hacer daño a uno, ¿verdad? Hablando de los brujos, los ocultistas y todo eso, que el Señor los reprenda, la misma conciencia lo va a acusar a uno. ¿Por qué? Porque el mismo pecado que hay en nosotros no nos va a dejar sentir la confianza que debiéramos sentir. ¿Por qué? Porque no estamos bien ante el Señor. Cuando nosotros estamos bien ante el Señor, cuando nosotros estamos en obediencia, que nos hemos apartado del pecado, no tenemos por qué temerle a nada, a nadie. Decía la hermana, viene el enemigo, trata de oprimirte, no puede hacer nada, él ya está vencido y lo sabe. Por eso dice la palabra, resistir al diablo, dice, y huirá de vosotros, dice. Cuando dice resistirlos, no dice agacharse y que nos apalee, no, resistirles es hacerle frente. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros y Él nos ha dado la victoria. Así es que gracias por ese testimonio, hermana Denise. ¿Verdad? Que el Señor siga obrando en su vida, en cada uno de nosotros. Creámosle al Señor, pongamos por obra la palabra. Esta palabra, recuerde que tiene poder. Esta es la espada del Espíritu, dice la palabra del Señor. Con esta palabra nosotros podemos, ¿verdad? El mismo Señor Jesucristo en el desierto, Él se enfrentó al mismo Satanás y lo destruyó con la palabra, lo venció con la palabra. Cuando nosotros vayamos a dar un consejo, cuando nosotros vayamos a hablar con alguien, le digo yo, sea nuestro diario vivir o alguien nos pida un consejo, que sea conforme a la palabra. Porque la palabra no miente ni engaña, ni se va a confundir. La palabra más bien va a alentar, la palabra va a dar vida, la palabra va a levantar, va a sanar. Nosotros no, yo le digo a ella, nuestras palabras, ¿qué pueden hacer en alguien? Nada. Le digo, pero la palabra de Dios, cuando nosotros damos un consejo conforme a la palabra de Dios, vamos a ver el poder de Dios obrando en esa vida. En nosotros primeramente y en los demás. Y es importante, ¿verdad? Que como dice el hermano José, como ministros, como pastores, como consejeros, sepamos siempre dar un consejo y dar una palabra que sea conforme a las Escrituras. ¿Para qué? Para que lleve ese poder, para que lleve esa vida, lleve ese aliento, lleve esa sanidad que necesitan las personas. Y no lo contrario. Porque cuando viene de parte de mí, pues va a hacer daño, no va a hacer ningún efecto, o todo lo contrario, puede más bien causar cosas negativas en la vida de alguien. Pero la palabra de Dios no se equivoca, es verdadera, es justa y verdadera, dice su palabra, para, como dice, tomar lo bueno y desechar lo malo. Porque podemos escuchar un buen mensaje en el internet, ¿verdad? Pero siempre hay que aprender a tomar lo bueno y desechar lo que no nos edifica, lo que no, ¿verdad? Va a venir a ayudarnos en nosotros. Y vamos a darle gracias al Señor, vamos a darle gracias al Señor por la palabra primeramente, y luego vamos a entrar a lo que es la intercesión. Gracias, Señor amado, te damos, Señor, por tu palabra, por bendecirnos, Cristo Jesús. Gracias, Señor amado, porque nos has hablado a través de ella, Padre Celestial. Sabemos que tú tienes el cuidado de tu pueblo, Padre Santo, que tú quieres una iglesia, Señor, que clame, que ore, que ayune, Señor, que interceda, Padre Celestial, por las necesidades, Señor, que hay allá afuera, Señor, y también en nuestras propias familias, Padre Santo. Gracias por ese mensaje, Señor amado, por medio del cual pudimos ver tu poder, Señor, obrando, Señor, en tu siervo, Señor, el apóstol Pedro, Señor amado, como tú lo sacaste de esa cárcel, lo libraste de esas cadenas, Señor amado, y lo llevaste a la libertad, Cristo Jesús. De igual manera te pedimos, Señor amado, que aquellos familiares, Padre Santo, aquellas personas que no han sido libres, Señor Jesús, que ellos puedan recibir en tu nombre, Cristo amado, liberación, Padre Santo, que toda cadena sea rota, Señor amado, todo yugo sea deshecho, Cristo Jesús, y podamos vivir, Señor, esa vida de libertad, esa vida santa, esa vida, Señor amado, agradable a ti, Cristo Jesús. Glorifícate en nuestras vidas, te damos gracias por tu palabra, gracias por hablarnos y ministrarnos, Señor amado, y que seas tú, Señor, siendo propicio, Señor, a las peticiones, Señor, que tu pueblo ha traído en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Cristo es la